Buenas tardes, hermanos, amigos. Es un placer volver a predicar o enseñar un poco acerca de la palabra del Señor. Y ciertamente hoy quiero hacer una continuación del primer video que subimos la semana pasada, acerca de las señales antes del fin. Esto como manera de segunda parte. Así que estábamos viendo la semana pasada Mateo 24 del 3 al 14. Y hoy vamos a ver Mateo 24 del 15 al 27. Dice la palabra del Señor así, voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que en este párrafo, ¿verdad?, nos vamos a centrar, y comenzando por el 15, que tal vez es un poco más difícil de comprender, dice, por lo tanto, cuando veáis o cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? Y después, bueno, los que estén en la azotea, los que estén en el campo, los que estén, en fin. ¿Qué quiere decir esta abominación desoladora? ¿Qué es esto? ¿Qué es una abominación? Por supuesto, tenemos que saber un poco lo que sería una abominación para la cultura judía. Pero esta palabra, este versículo en particular, está haciendo referencia al libro de Daniel, que fue un profeta del Antiguo Testamento, que en el capítulo 9, en el versículo 27, dice específicamente, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí el profeta Daniel, aunque todo esto está ligado con el Apocalipsis, incluso los profetas, los que se conocen como profetas mayores, no porque hayan sido mejores o más importantes que Daniel, sino simplemente porque escribieron libros un poco más grandes, con mayores capítulos, con más capítulos, están todos relacionados y hablan justamente del fin de los tiempos. Obviamente aquí los tiempos, las semanas que está hablando acá, ¿no? Y otra semana confirmar el pacto con muchos, es solamente es un periodo de tiempo que nosotros definitivamente no entendemos bien, al menos yo no lo entiendo perfectamente bien, pero entiendo que pasa un tiempo, ¿no? Dice confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, de esa misma semana o de ese periodo de tiempo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto me da a entender definitivamente que Israel de alguna manera va a reconstruir o va a recrear nuevamente el sacrificio continuo, va a reconstruir de alguna forma parte tal vez o a recrear parte del templo de Salomón. En este momento no pueden hacerlo en su totalidad porque hay un templo musulmán en el mismo lugar donde se erigía el templo de Salomón, que se conoce como el templo de la roca
este templo musulmán, ¿no? Y donde van los musulmanes, digamos, a adorar, es un sitio de adoración de la religión islámica. Ese lugar protege una roca donde se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo en un Pegaso, ¿no? Bueno, el asunto es que aparentemente, o sea, por lo que dice esta palabra, por lo que entiendo, dice que se va a cesar el sacrificio y la ofrenda. En este momento Israel no hace sacrificios ni ofrendas, a no ser que sean cosas puntuales, localizadas en algún pueblo, en alguna ciudad. Pero no es algo nacional, no es algo que sea llamativo, vistoso, no es algo que la religión judía ortodoxa esté haciendo. Así que muy probablemente este sacrificio comience, ¿verdad?, nuevamente y se reconstituya, digamos. Pero después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿A quién se refiere con el desolador? Se refiere al anticristo, para decirlo así derechamente, el anticristo, ¿no? Y esto tiene que ver además, aquí en el capítulo 11, en el versículo 31, que habla también de la abominación desoladora, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, estas tropas que invaden, digamos, es una invasión como a Jerusalén, ¿verdad? Y se va a poner la abominación desoladora. Tal vez la abominación desoladora se refiere justamente al templo de la roca, que ya está allí, porque nosotros tenemos que recordar que estas profecías, como Dios es atemporal, no está sujeto a tiempo, Él puede estar hablando de cosas presentes, futuras y pasadas en un mismo párrafo, en un mismo versículo, y por eso es que es difícil a veces la comprensión de las profecías. Pero para nosotros que somos de mente finita y nuestra comprensión es limitada, así que probablemente ya la abominación desoladora está allí, porque el sacrificio continuo y los holocaustos, todo esto, ¿verdad?, fueron detenidos, se destruyó el templo, las tropas efectivamente destruyeron el templo y pusieron la abominación desoladora, y desoladora quiere decir que ya no hay nadie allí, está desolado por parte del pueblo de Dios. Yo no sé si se refiere al templo de la roca, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros hablan de la futura reconstrucción del templo, de la reconstitución del sacrificio continuo, etcétera, etcétera. Bueno, como sea, lo que sí estamos seguros es que se trata de tropas. En el capítulo 12, en el versículo 11, dice además, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bueno, esto es lo que habla la abominación desoladora. Parecen ser tropas, ¿verdad? Algo que definitivamente destruye. De hecho, si nosotros leemos este mismo pasaje en el Evangelio de Lucas, que lo estoy buscando acá, en el capítulo 21, en el versículo 20, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, en fin, bla bla bla. Entonces viene a ser definitivamente, parece ser este sitio de Jerusalén. No estoy seguro si ya pasó, no estoy seguro si va a ser algo futuro, un evento futuro. Eso no estoy seguro. Pero definitivamente, si ya pasó, ya es parte de nuestra historia. Y si no ha pasado, es algo que entonces nosotros deberíamos esperar o estar atentos a que pueda suceder. Ok, entonces en el versículo 21 de Mateo 24 dice, porque después de esto, ¿no?, de este sitio de Jerusalén, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, esta gran tribulación, básicamente un gran problema, ¿verdad?, sacude al mundo entero. Si esto del coronavirus ha sido para nosotros como seres humanos algo desastroso, esto que está aquí es aún mucho peor,
porque dice, básicamente, no ha habido una tribulación de esta manera, ni desde el principio del mundo no la ha habido, ni habrá otra después de esa tan brutal. Incluso dice en el versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, de hecho eso es algo que ya científicamente ha sucedido. Si ustedes ponen en Google, buscan, ustedes se van a dar cuenta que hay en cuestiones de tal vez millonésimas o milésimas de segundo, los días se han acortado ya. Ya esto es un hecho. Y tal vez se sigan acortando. O sea, la palabra del Señor se cumple. De todas maneras se cumple. Creámosla o no la creamos, la palabra de Dios permanece firme. Y no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, esto es puro bla bla o puro cuento. Lo que está diciendo el pastor Oscar es un asunto jalado los pelos o qué sé yo, o está descontextualizando. Y no, yo no estoy descontextualizando nada. Estamos hablando dentro de lo que es las señales, ¿verdad?, antes del fin. Y no estoy diciendo nada más que lo que dice la Biblia, ¿verdad?, dentro de ese mismo contexto. Entonces, el Señor ha acortado esos días. No solamente lo acorta en cuanto al tiempo, que ya no duran exactamente 24 horas, etcétera, etcétera, sino que además los ha acortado. Si antes eran 1.000.000 de días, ahora son, no sé, 700.000, por decirte, no sé cuánto. Pero definitivamente los ha acortado y los va a acortar. Entonces, y dice que es por causa de los escogidos, serán acortados. Entonces, esto obviamente, Jesús tiene una preocupación, por decirlo de alguna manera, y dice, si les dicen, mira, ahí está el Cristo, no lo crean. Porque incluso van a venir algunos, dice en el versículo 24, que harán grandes señales y prodigios, y engañarán, si fuera posible, incluso a los escogidos. Entonces, cuando tú veas que un pastor, qué sé yo, apóstol, profeta, no sé, empieza a hacer prodigios y señales y maravillas y hace llover y relámpagos y truenos, etcétera, etcétera, ten cuidado, porque podría tratarse de falsos profetas, podría tratarse de falsos cristos, gente que se hace llamar Mesías a sí mismo o Cristos a sí mismos, son falsos. Y Jesús explica, ¿verdad?, y lo hace con énfasis, cuidado, cuídense de esta gente, porque cuando venga Cristo realmente, dice en el 27, será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Y así será la venida del Hijo del Hombre. Así que no se dejen engañar, la venida de Cristo va a ser notoria, súper notoria, no vamos a necesitar televisión, internet, va a ser notoria para todos y no es necesario que nos digan, allá está, porque es mentira. Así que bueno, queridos hermanos y amigos, muchas gracias por ver el video y por escuchar las palabras. Son palabras del Señor, ¿verdad? Estamos basados en la Biblia y cualquier consulta, cualquier apoyo que tú quieras, como por ejemplo recibir a Jesús como tu Señor, que es lo único que te da la salvación y la vida eterna, por favor no dudes en contactarnos o en contactarme, ¿verdad? Estoy para servirte, absolutamente, estoy para responder tus dudas, estoy para ayudar en todo lo posible, en todo lo que tú quieras. Así que los datos aparecen aquí en la pantalla, así que tú puedes escribirnos, ¿verdad? Y con mucho gusto te atenderemos. Dios te bendiga.